El siguiente documental aborda temas que pueden desconcertar a parte de nuestros espectadores, ya que presenta posibles interpretaciones de hechos históricos. Las conclusiones presentadas aquí son una cuestión de opinión. Los hechos son reales. Entre los siglos XIV y XV, vivió en Italia un personaje profundo, original, dotado de una osadía intelectual y creativa pocas veces igualada. Como científico, inventor y artista, se adelantó a su tiempo, y a juzgar por muchos de sus descubrimientos, tal vez se haya adelantado también al nuestro. Sus actividades fueron muchas más de las que se conocen, y sin duda su faceta más oculta es también la más interesante. Un lado oscuro con intrigantes enigmas y oscuras revelaciones. Un laberinto que dibuja el extraño curso de la vida de Leonardo da Vinci. Muchas facetas de Leonardo son extrañas búsquedas, cultos inconfesables y ambiciones desaforadas. Una combinación de elementos que nos permite imaginar el alcance de sus actividades secretas. Un mundo dispar, pero con su propia lógica. Su participación en sociedades secretas, la exploración del mundo de las estrellas, su vida en la Tierra y sus pactos eternos estaban todos conectados. Da Vinci, el lado oscuro del hombre más brillante. Conspiración. Leonardo y el priorato de Sion. Su relación con la astronomía probablemente obedecía a tres de sus obsesiones: oscuridad, luz y sombra. Leonardo decidió estudiar meticulosamente las posiciones del Sol y las estrellas. Ahora, Leonardo se aventuraba en lo que por entonces se conocía como el terreno de lo divino. Un espacio dominado únicamente por Dios y los ángeles, utilizando solo su vista y una inteligencia que todavía hoy nos deja boquiabiertos. Leonardo llegó a conclusiones que mucho tiempo después alcanzarían famosos astrónomos como Copérnico o Galileo Galilei. Quien ha observado una vez el cielo ya no puede dejar de hacerlo. Leonardo da Vinci. Leonardo observó que la Tierra y la Luna giraban alrededor del Sol y no al revés como se creía entonces. Hoy en día es obvio, pero en aquella época esa simple aseveración era suficiente para ser acusado de hereje. La religión cristiana mantenía que Dios era el único creador y centro del universo. Cualquier otra explicación se enfrentaba al plan divino. Por ello, los científicos solo podían comentar sus nuevas teorías mediante susurros como un secreto inconfesable. Al igual que la Luna, la Tierra es una de las muchas estrellas que refleja la luz del Sol. Leonardo da Vinci. La religión propugnaba un modelo geocéntrico, heredado de los griegos, entre ellos Ptolomeo. El modelo geocéntrico sostenía que la Tierra era el centro del universo. La explicación consistía en que este había sido el planeta elegido por Dios para que las almas de los hombres hallaran la salvación. El cosmos era un enorme escenario donde la humanidad pudiera redimirse con esfuerzo y dolor. Leonardo observó claramente que el modelo astronómico que mejor explicaba el movimiento de los planetas era heliocéntrico.
Reconocer que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era exactamente al revés, significaba una profunda ruptura teológica con la Iglesia. El planeta que Dios había elegido ya no sería el centro del universo, sino un cuerpo celeste más. Esto ponía en duda la creación tal y como se describe en la Biblia y, por ende, toda la doctrina cristiana. El pensamiento revolucionario de Leonardo resulta más impactante cuando recordamos lo que sucedió con contemporáneos y con quienes osaron elaborar teorías similares en siglos posteriores. Copérnico se vio obligado a publicar sus descubrimientos de forma póstuma y en latín para evitar persecuciones. Su libro fue prohibido por la Iglesia. Galileo Galilei fue perseguido, encarcelado y obligado a contradecirse para no terminar en la hoguera. Y más de 100 años después de Leonardo, el filósofo italiano Giordano Bruno fue torturado, su lengua atravesada por hierros y su mandíbula sellada antes de perecer quemado en la hoguera, por defender las ideas de Copérnico, Galileo y Da Vinci. La Tierra no está en el centro de la órbita del Sol ni en el centro del universo, sino en medio de los elementos del mundo. Leonardo da Vinci. Europa apenas estaba preparada para grandes descubrimientos. Aquellos interesados en estudiar parcelas que rozaran con lo místico debían ser discretos y permanecer ocultos. En su afán por descubrir, Leonardo formó parte de esta minoría y sabía, como todos, que debía tener cuidado. Para evitar la persecución de la Iglesia, quienes decidían aventurarse en el conocimiento estaban forzados a crear y formar parte de sociedades secretas, donde podían continuar sus investigaciones sin sufrir las consecuencias. Los primeros indicios de relación entre Leonardo y las sociedades secretas aparecen en una obra pictórica con ribetes esotéricos y orientalistas. Este trabajo, atribuido a Leonardo, fue pintado en el Palacio de Sforza, en Milán. Se la conoce como la concatenación de Leonardo y en su centro se puede leer con claridad Accademia Leonardo da Vinci. Se cree que la Academia era una hermandad espiritual que preservaba y atesoraba secretos de orden científico, espiritual y religioso. Formar parte de esa logia era muy difícil, dado el hermetismo de sus códigos y sus sistemas de seguridad. Integrarla requería una ardua preparación y un riguroso proceso de iniciación. Ser un iniciado significaba haber recorrido un profundo camino espiritual, repleto de sacrificios y meditación, para alcanzar estados de espiritualidad superiores. Etimológicamente, ser un iniciado equivale a estar inspirado y, con más precisión, se refiere a aquellos que saben callar. Personas dispuestas a conocer y preservar antiguos secretos y a profundizar sin descanso en sus estudios. Una vez dentro de la sociedad, los iniciados tenían acceso a revelaciones y verdades que solo unos pocos conocían. Revelaciones ligadas a los grandes misterios de la humanidad. El camino a la iniciación era representado con la figura del laberinto. De hecho, el laberinto era la prueba crucial para llegar al centro de la verdad, el corazón de la Academia. Aquellos que pudieran completar la iniciación podrían formar parte de la sociedad secreta. Pero los que entraban en el laberinto debían afrontar extrañas pruebas físicas y mentales y jamás volverían a ser los mismos. Cuando Leonardo llega a Milán en 1482, la ciudad se preparaba para ser la potencia de Italia bajo el dominio de la familia Sforza. El artista permanecerá a su servicio 18 años, hasta 1500, en el castillo de Sforza, el centro de la corte. Allí Leonardo realizó su más importante obra y legado. Existen numerosas evidencias de que Leonardo tenía discípulos en Milán. Para ellos, probablemente escribió los textos que más tarde recopilaría en su Tratado de Pintura, publicado en el siglo XVII.
nudos, lazos, conexiones. Esta singularidad puede deberse a su fascinación por los arabescos que, al parecer, realizó en el castillo Sforza. La concatenación atribuida a Leonardo tiene todos los rasgos de una obra de arte hermética. Sus trazados conforman interminables laberintos, una compleja red de remolinos, una maraña de árboles cuyas ramas son extraordinarias y a su vez racionalmente entrelazadas. A esos nudos de ramas se agrega un conglomerado de cuerdas parecidas a las de otros grabados esotéricos, especialmente aquellos del artista alemán Durero. Estas curiosas formas esconden un mensaje esotérico oriental, uno indescifrable, incluso con toda la información de que disponemos hoy en día. Lo único de lo que podemos estar seguros es del irrefrenable impulso de Leonardo hacia lo secreto, lo inalcanzable, hacia la iluminación al final del laberinto. Las sectas de la época de Leonardo reproducían la metodología y estructura de las escuelas herméticas egipcias, cuyo nombre proviene de Hermes Trimegisto, el nombre que los griegos dieron al dios egipcio Thoth. Thoth era el dios de la palabra y las fórmulas mágicas, es decir, el dios del conocimiento. El término hermetismo proviene del nombre Hermes, asociado a los secretos no revelados ni revelables de los iniciados. Las normas internas eran rigurosas, y los iniciados que transgredieran determinados juramentos llegaban incluso a perder la vida. A lo largo de los siglos, las sociedades secretas han cambiado sus nombres y orientaciones. Hoy en día se sabe mucho de masones, templarios y hasta de rosacruces, pero poco se conoce acerca del Priorato de Sion. Su nombre no se escuchó hasta mediados del siglo XX, cuando en realidad su historia se remonta a muchos siglos atrás. El Priorato de Sion es uno de los grandes pasajes secretos del laberinto da Vinci. En él encontramos al gran maestre, líder y guía. ¿Cuáles eran las creencias de esta hermandad y por qué se mantuvieron tanto tiempo ocultas? ¿Existe todavía el priorato? La escasa información que existe sobre esta secta nos brinda una clave, un mundo oscuro cuyas leyes quizás sean tan rígidas como las del dogma oficial. ¿Qué relación existe entre Leonardo y el Priorato de Sion? La vinculación entre Da Vinci y las sectas comenzó a vislumbrarse con nitidez cuando en el año 1975 se revelaron ciertos documentos guardados en la Biblioteca Nacional de París. Actualmente se conocen como les Dossiers secrets de Louis. En ellos aparece el nombre de Leonardo da Vinci como Gran Prior, esto es, Presidente Supremo del Priorato de Sion. Aquellos que dudan de la veracidad de los Dossiers secrets acusan a los tres franceses fascinados por los enigmas y misterios, Gérard de Sède, Pierre Plantard y Philippe de Cherisy, de ser autores de los documentos y cómplices en un fiasco monumental. A pesar de esto, lo cierto es que la información revelada en ellos abrió la puerta a un enigma apasionante y reveló los objetivos profundamente heréticos del Priorato de Sion. ¿Cómo es posible que Leonardo, tantas veces artista oficial de la Iglesia Católica, fuera el líder de una secta herética? Si los documentos fuesen auténticos, estaríamos ante una prueba impresionante. Evidencia, sin embargo, que ya no nos sorprende demasiado. Es imposible hablar del Priorato de Sion sin mencionar la Orden de Sion. La Orden de Sion, en cambio, tiene sus orígenes en la Primera Cruzada, cuando en el año 1099 un grupo de monjes calabreses agustinos apoya la candidatura del duque franco-germano Godofredo de Bouillon para el trono de la conquistada Jerusalén. En la misma época, cuando las cruzadas llegaron a Jerusalén, nace la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, más conocidos como Caballeros Templarios. Una orden de monjes guerreros creada por el francés Hugo de Pey y otros 9 caballeros, cuyo objetivo era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a visitar lugares santos.
Se cree que ambas organizaciones, la Orden de Sion y los Templarios, estaban estrechamente relacionadas en sus comienzos. La suerte de los Templarios duró hasta el año 1300, cuando el rey de Francia, Felipe el Hermoso, quien ya se había quedado un año antes con los bienes y propiedades de los judíos franceses para financiar sus deudas y nuevas cruzadas, acusó a los templarios de herejía, sodomía e idolatría, desencadenando una verdadera caza de brujas. El rey francés se apoderó de los bienes de la orden, pero no tuvo más remedio que compartirlos con la Iglesia. Muchos caballeros templarios perecieron en la hoguera después de ser torturados, incluyendo a su gran maestre, Jacques de Molay. Otros muchos sobrevivieron, la mayoría exiliados en Gran Bretaña y Portugal. Fue en Portugal donde cambiaron de nombre para integrar la Orden de los Monjes de Cristo. Si bien la Orden de los Templarios continuaba, su secreto, cualquiera que fuera, seguía preservado por sus sucesores y supervivientes. Se cree que esa es la misión del Priorato y Orden de Sion. El Priorato de Sion ha guardado durante siglos un secreto tan oscuro y peligroso que, si se verifica, cambiaría para siempre la esencia del cristianismo tal cual la conocemos. Una idea que podría amenazar el pilar fundamental de la liturgia y fe cristiana. Mucho se ha especulado acerca del tesoro de los templarios. Algunas versiones sostienen que se trataba de la cabeza de Cristo o de Juan Bautista. Teoría sustentada por las declaraciones de los templarios torturados, quienes confesaron adorar la cabeza con barba de un ídolo que llamaban Baphomet. Otros dicen que se trataba del Santo Sudario, la mortaja donde fue envuelto el cadáver de Jesús antes de su resurrección. Pero la teoría que más fantasías ha despertado es la que sostiene que entre las ruinas de Jerusalén, los caballeros templarios habrían encontrado cierta documentación que coincidía con los evangelios prohibidos y que daba otra versión de la vida de Jesús. Una versión que habría cuestionado los principios de la Iglesia oficial, una institución cada vez más rica y poderosa. Una versión que hablaba de un matrimonio entre Jesús y María Magdalena, pero más aún, de un hijo cuya estirpe divina bastaría para derribar los templos una vez más. En la versión de los hechos que el dogma oficial consideraría tan peligrosa, María Magdalena llevaría un hijo de Jesús en su vientre. La misión del priorato era proteger el linaje de Cristo que, según afirmaban, llegaría hasta nuestros días. La hermandad sostenía que, huyendo de los romanos y de los fariseos, María Magdalena llegó embarazada al sudeste de Francia. Allí vivió muchos años después de la crucifixión de Jesús. Uno de sus descendientes, Merovec, fundó la primera dinastía de reyes francos, los merovingios, que gobernaron desde la caída de los romanos hasta el año 751 de nuestra era. Es tan solo una hipótesis, pero pensemos por un momento qué pasaría si Jesús hubiera tenido hijos, y si estos, a su vez, hubiesen tenido descendientes hasta el presente. Eso querría decir que hoy en día existe una estirpe casi divina, el mapa genético del Hijo de Dios. Marsella, en la costa sudeste de Francia, es considerada la región más esotérica de Europa. Allí hay permanentes alusiones a María Magdalena. De hecho, existen varias evidencias probadas de su llegada. En muchos casos se la representa en nombres de iglesias, canciones y leyendas, pero sobre todo se alude a su nombre en las figuras de vírgenes negras, quien para muchos fue su doncella negra. Aunque parezca extraño, en esta región, al lado de cada virgen negra, existe una mención a Juan Bautista, el otro personaje bíblico representado repetidamente en la obra de Da Vinci.
Es fácil observar cómo el famoso gesto de Juan se repite como una seña inconfundible de la devoción de Leonardo por este santo, alrededor del cual se formaron numerosas sectas cristianas. Tras la aniquilación de estos grupos, se fundaron sociedades herméticas que defendían el principio de que Juan Bautista, y no Jesús, era el verdadero Mesías de los judíos. Las piezas del rompecabezas comienzan a unirse. Una secta misteriosa, el Priorato de Sion. Una revelación, el linaje de Jesús y María Magdalena. Y Juan Bautista, el santo de las sectas que el artista retrata en todas sus obras religiosas. De existir un linaje de Jesús y María Magdalena, sería un cataclismo para el dogma cristiano que conocemos. Los descendientes directos de Jesús podrían reclamar gobernar la Iglesia. Y si la Iglesia se negaba, serían los propios creyentes quienes los buscarían. Si el verdadero secreto de los templarios fuera ese, la misión del Priorato de Sion que presuntamente lideraba Leonardo sería nada menos que proteger la vida del descendiente del Salvador y transmitirlo en código de generación en generación, como eternos guardianes de los hijos de Dios. Es razonable pensar que Leonardo difundió símbolos ocultos en su arte para dejar una señal de su número de miembros. Un símbolo destinado a la hermandad a la que pertenecía, pensado para que únicamente otros miembros del Priorato de Sion lo entendieran. La lista de personalidades que ejercieron el mandato de la organización incluye nombres de la talla de Isaac Newton, el famoso escritor Victor Hugo, el músico Claude Debussy, el artista Jean Cocteau y el pintor Sandro Botticelli, contemporáneo de Leonardo. Completan la lista miembros de las más importantes familias aristócratas de Europa, así como reconocidos alquimistas y ocultistas. En nuestros días, el liderazgo del Priorato de Sion ha sido asumido por un ciudadano francés llamado Pierre Plantard de Saint-Clair. Él dice ser descendiente directo de los merovingios y tener en sus manos el tesoro de los templarios. Plantard y Saint-Clair, dos apellidos estrechamente ligados con el Priorato y con una región de Francia donde se cree fue ocultado el tesoro de los templarios. También es la región donde, curiosamente, se alza la Torre Magdala o Torre de María Magdalena. Se dice que muchos de esos apellidos tienen relación con René Le Chateau, una aldea francesa perteneciente a la Casa de Lorena, una antigua familia descendiente de la dinastía merovingia que luchaba por proteger su estirpe. Hay quien asegura que gran parte de los nombres de la lista guardaban un parentesco, sea de sangre o de amistad, con esta dinastía. ¿Cómo llegaría Leonardo da Vinci a presidir tan distinguida y poderosa secta? Cada gran maestre tenía contacto directo, fuera sanguíneo o de amistad, con el que le precedía y sucedía. Una vez más, según los Dossier Secrets, Sandro Botticelli, el gran pintor, fue el prior que cedió su mandato a Leonardo da Vinci. No eran dos extraños. Botticelli y Leonardo se habían conocido muchos años antes. En su juventud, ambos habían trabajado en el mismo taller en Florencia, la principal ciudad de la Europa ocultista. En efecto, Leonardo da Vinci cumplía una misión. El artista, inventor, músico, cocinero, filósofo, rebelde espiritual, tenía una misión. Y gran parte de su vida giró en torno a esta misión. En su tiempo, Leonardo da Vinci era gran maestre del Priorato de Sion, heredero directo de los caballeros templarios, custodio de la verdadera religión de Cristo y Magdalena, depositario del legado del Santo Grial. Y aunque como artista podía ponerse una máscara, jamás se descubriría. Por eso la verdadera historia, su auténtica fe, hablaba a gritos desde todas sus obras.
Aunque luego callara e incluso lo desmintiera, el mensaje ya estaba dicho. Los simbolismos que indican que Leonardo formó parte de sociedades secretas que defendían ideas heréticas son numerosos. No podemos dejar de mencionar dos ejemplos. En La Última Cena de Leonardo, la ausencia del grial en la famosa mesa puede ser interpretada en código simbólico que la sangre de Jesús se encuentra en otro recipiente y que ese otro recipiente es María Magdalena, quien sería la figura femenina que se encuentra a la derecha del Mesías y que llevaría su sangre real en el vientre. Sangre real, el eterno sangrial o santo grial, el cáliz que no vemos, pero que Leonardo pintó. También están las referencias constantes y casi obsesivas a Juan Bautista, el santo venerado por sectas y sociedades herméticas. Incluso en cuadros donde no hay motivo para incluir el gesto de Juan, como es el caso de la adoración de los magos. Por lo que se refiere a Botticelli, hallamos en su obra la presencia de talismanes representados bajo la apariencia de disimuladas letras X, símbolos de protección y buena suerte en los círculos herméticos. A la muerte de Botticelli, Leonardo asumió el liderazgo del priorato, pero ya eran amigos antes de que se unieran a la sociedad secreta. La amistad entre ambos fue sellada por un episodio trágico y ridículo, con toda probabilidad inconfesable, uno que les convirtió en eternos cómplices. Siendo apenas un adolescente, Da Vinci trabajaba como aprendiz en el taller del artista Andrea Verrocchio. Allí conocería a Sandro Botticelli. La grandeza de Florencia y sus extraños habitantes fascinaban al joven campesino Leonardo da Vinci. En el taller, la jornada transcurría entre artistas y sabios de toda clase. No obstante, su espíritu inquieto ansiaba conocer más gente, más oficios, tener conversaciones con todo tipo de personas. También sentía la necesidad de incrementar sus ingresos a fin de independizarse para siempre de su esquivo padre. Así es como a principios de 1470 trabajó como camarero por las noches en la famosa taberna Los Tres Caracoles, ubicada muy cerca del Puente Viejo. Pero un improbable hecho hizo que ocupara un puesto de mayor rango que el de camarero. Un mundo nuevo se abrió ante él en la trastienda de la taberna. Entusiasta y sin prejuicios, muy pronto se convirtió en un consumado cocinero. Afortunadamente, el destino jugó una mala pasada y el futuro maestro se vio obligado a utilizar todo su potencial creativo en un ambiente inesperado. En la primavera de 1473, la muerte llamó a la puerta de la taberna Los Tres Caracoles. Las víctimas fueron los tres cocineros. Se dice que habían ingerido una pócima extraña, pero no se llevó a cabo una investigación. El gusto por el arte culinario llevó a Leonardo incluso a abrir un restaurante con su amigo artista. El negocio tuvo que cerrar sus puertas cuando un noble fue asesinado en el local. Un incidente bastante normal en una época en que magia, religión, dinero y poder eran ingredientes de banquetes políticos, cuyo postre era a menudo una gota de veneno. Pero ese era el mundo del maestro Da Vinci. Vivía entre el fuego de la Inquisición y el veneno de los conspiradores. Vivía agradecido y sin temor. Y más de una vez, la cocina le sirvió para ganar amigos. Poco después de convertirse en jefe de cocina, Da Vinci comenzó a hacer cambios. Su aversión hacia los platos vulgares que se servían en la época lo llevaría a idear un estilo de cocina original, casi extraño. Sus platos sorprendían y escandalizaban. Sin embargo, su buen gusto era indiscutible y poco a poco algunos comensales sucumbían al placer de sus experimentos.
Jamás en su larga vida Leonardo dejaría el arte culinario, un espacio mágico donde podía crear y recordar sus aventuras como tabernero. Mezclando ingredientes, preparando pócimas, creando extrañas reacciones o un aroma nuevo, Leonardo se sentía como un mago. Sus innovaciones culinarias, cada vez más atrevidas, terminaron por irritar a los clientes habituales. Su excentricidad, unida a las extrañas muertes nunca aclaradas de los cocineros, hicieron que se creara a su alrededor un halo de sospecha. Así, muy a su pesar, Leonardo tuvo que dejar su trabajo en Los Tres Caracoles. Pronto se concentró exclusivamente en el mundo del arte una vez más. Pero un hecho fortuito lo forzaría a regresar a la cocina. Tiempo después de que Leonardo dejara Los Tres Caracoles, en el verano de 1478, el lugar fue destruido por un incendio provocado por una pelea entre comensales. Fue entonces cuando Da Vinci decidió abrir nuevamente la taberna junto con Sandro Botticelli, su compañero en el taller de Verrocchio. La llamaron la insignia de las tres ranas. Escritos de la época, cuya veracidad aún se discute, hablan de un menú compuesto por exóticos platos como gelatina de pescado, sopa de caballo, oso o puercoespín. La insignia de las tres ranas era demasiado sofisticada para la época y quebró al poco tiempo. Pero la experiencia de la cocina marcaría a Leonardo el resto de su vida. Aunque durante años Leonardo obtuviera honores y reconocimiento por sus obras de arte, siempre volvería felizmente a la cocina por el simple placer de la alquimia que allí encontraba. En 1516 era el artista más famoso de toda Europa, reconocido en todas las cortes y alabado en todos los círculos. Sus incursiones al subsuelo también le habían traído prestigio y poder. Aquel año, el rey de Francia, Francisco I, invitó al maestro a establecerse en el castillo de Clou, cerca de Amboise. Leonardo aceptó y se mudó allí con Salai, Francesco Melzi, su sirviente, y un par de aprendices más. Sin duda era una propuesta inmejorable y le resolvía varios problemas. Primero, alejarse de Milán, donde ya era muy conocido. La ciudad que tanto había amado, ahora le resultaba hostil. Asimismo, ser el invitado de honor del rey significaba no tener más apremios económicos. Pero había otra razón. Además de ser aficionado al arte, Francisco I impulsó el calvinismo en Francia y, por ende, estaba naturalmente enfrentado con la doctrina de Roma. Esto probablemente brindaba a Leonardo la posibilidad de expresar sus ideas libremente sin la intromisión de la Iglesia. Cuando Leonardo da Vinci falleció en 1519, el priorato de Sion ya tenía sucesor, Conetable de Borbón, a quien el maestro había traspasado el mando antes de morir. Tal como sucede en los papados, en las órdenes esotéricas el mando se mantiene hasta la muerte. Pero, a diferencia del protocolo católico, no existe un cónclave para elegir al sucesor. La elección de los grandes priores de Sion la realiza el maestre anterior en vida. Como en las escuelas ocultas de Egipto y Asia, esta sociedad secreta estipulaba el llamado pase de mando, de maestro a discípulo, para determinar futuros líderes. Los últimos días del maestro transcurrieron lejos de Italia, en un ambiente apacible y cómodo. Leonardo rememoraba una vida fascinante, repleta de grandes objetivos que en su mayoría pudo por lo menos alcanzar. Había cuestionado las leyes de Dios, de la naturaleza y del arte, y había vivido para contarlo. Pero como todo artista, dejaba una obra inacabada, una palabra que no lograría responder a los interrogantes. ¿Qué secreto se llevó a la tumba? ¿Y cuántos dejó para que se descifrasen en los días venideros? Como visionario, ¿cuáles fueron sus predicciones de futuro?
Los últimos días en la vida de Leonardo evidenciaron el largo camino que el maestro había recorrido. Lejos de la humilde aldea que lo había visto nacer, aquel niño bastardo abandonaba el mundo envuelto en riquezas y comodidades, en un gran palacio, rodeado de gente de alto linaje que lo admiraba y cuidaba. Se dice también que se negaba a dormir, aduciendo que el sueño se parecía a la muerte. Oh, ¿por qué no realizas una obra tal que, después de tu muerte, ofrezca una imagen de la vida perfecta? Tú que en vida te conviertes en sueños en algo parecido a un triste muerto. Leonardo da Vinci. El castillo de Clos estaba repleto de personalidades que querían acompañar a da Vinci. Artistas de toda Europa, escultores, joyeros, sirvientes, aristócratas y hasta criadores de pájaros exóticos. Pero el artista prefería la compañía de su entorno más cercano. Si estás solo, serás tu propio dueño. Leonardo da Vinci. Por indicaciones del maestro, los asistentes debían documentar cada cambio que notaran en su estado de salud, el color de su piel, su postura, su estado de ánimo. Debían registrar los mínimos detalles que ocurrieran en su cuerpo mientras se acercaba la muerte. Su obsesión por la ciencia fue más allá que lo humano. Aunque Leonardo sufría las angustias de la muerte, se aseguraba de que tomaran nota de su debilitamiento o sus cambios de humor. Tal vez intentaba ponerse a sí mismo como objeto de estudio, para así huir del destino. Días antes de su muerte, Leonardo hizo llamar a un notario, con quien redactó su testamento y dejó precisas indicaciones acerca de su funeral. Demandaba extrañas condiciones y elaborados acuerdos, como si la muerte fuera el último gran misterio que finalmente iba a alcanzar. En el testamento que redactó junto al notario, da Vinci dejó todo su dinero italiano, depositado en el banco de Ospedale, a sus hermanastros, las pertenencias que tenía en el castillo, entre las cuales se contaban sus manuscritos y algunas obras pictóricas, irían a parar a manos de su fiel asistente, Melzi. Su asistente Salai y su otro sirviente Batista heredaron cada uno la mitad de su viñedo en Milán. Para su sirvienta Mazurin deja algunos abrigos y dinero, y se ocupó de legar algo de oro para 62 pobres d'Ambroise. Pidió además que 60 de estos llevasen una antorcha en sus exequias. Como parte de un gran plan místico final, Leonardo se ocupó de documentar el número y peso de los cirios que arderían durante la misa del día de su entierro. El anciano artista elaboró una verdadera puesta en escena para la última ceremonia de su existencia. Nunca sabremos con exactitud si estas demandas formaban parte de un plan urdido por da Vinci para facilitar su entrada en el más allá. Quizá tenía una teoría acerca de la separación del alma, pero nunca lo sabremos. Sin embargo, hay algo en sus últimas obras que nos hace estremecer. Se dice que Leonardo pasó sus últimos días en Francia dedicado a sus manuscritos, corrigiendo y modificando antiguos textos, anotando aquí y allá nuevos pensamientos sobre antiguos dilemas. Precisamente de esta época son sus dibujos sobre el fin del mundo. Quizá como parte de sus febriles visiones, da Vinci dibujó un mundo apocalíptico donde enormes diluvios dejan una estela de destrucción. Bosques, ciudades y caballeros quedaban sepultados bajo un torrente acuático. Es interesante ver que todos estos fenómenos naturales son descritos en los dibujos como visiones alucinantes, bastante alejadas de la obsesión del maestro a lo largo de su vida por los detalles y la idea de la naturaleza. Con su último aliento, el maestro se confesó ante un sacerdote, quien lo absolvió y le dio la comunión. Con muy pocas fuerzas, da Vinci se levantó de su lecho de muerte para recibirla.
ya no se podía tener en pie. Sus asistentes lo sostenían. Dicen que en su confesión pidió perdón por no haber creado arte según lo acordado. Perdón en su lecho de muerte. La confirmación de que sus obras no habían sido realizadas según lo convenido. Son algunos de los detalles que nos hacen sospechar algo más. Tal vez se refería a su consabida lentitud para realizar sus obras. O quizás estaba refiriendo a algo diferente. Nunca lo sabremos. En el momento de su muerte, Da Vinci tenía 3 obras consigo: Juan Bautista, Santa Ana y aquel famoso retrato de la mujer sonriente que algunos sostienen es la verdadera Gioconda. Esta elección no fue para nada casual. ¿Por qué esas obras y no otras colgaban frente a él en el momento de su muerte? Es otro misterio que se llevó a la tumba. Estas 3 pinturas serían el mensaje final de su vida y sus creencias para la posteridad. Juan, el santo de las sociedades secretas. Santa Ana, la figura de la Gran Madre. Y la Gioconda, esa imagen andrógina, tan enigmática como él mismo. Leonardo da Vinci murió con dignidad, pero por supuesto con una preocupación rondando su cabeza: el destino de sus restos. Son muchas las versiones que circulan sobre lo que pasó con el cuerpo de Leonardo da Vinci. El laberinto de la vida del gran maestro llegaba a su final. Probablemente sus discípulos, seguidores, alumnos, sucesores no tuvieron la astucia de Leonardo para estudiar y transmitir conocimientos secretos. Y tendrían que pasar siglos para que pudiéramos asomarnos, atravesando las marcas que deja la obra de Leonardo, a los secretos que tan celosamente guardaron templarios, priores y otras sectas misteriosas. El telón de su vida se bajó en tierra francesa. Detrás de ese telón, la eternidad. Da Vinci por fin conocería la trastienda de la existencia. Recostado en sus aposentos del Palacio de Clou, sin herederos naturales y con el testamento en orden, Leonardo tenía tiempo para preparar su mente para asistir al gran pasaje. Los intentos de volar, sus relaciones ocultas, los rituales secretos, el trabajo inacabado, la obra de arte que ya nunca haría. Todo estaba detrás, en su pasado. Delante de él, la ventana y la noche, el vasto cielo francés, el brillo de las estrellas que tantas veces había soñado alcanzar. Esas estrellas que ahora se acercaban a él con un nuevo resplandor. Y Leonardo se sentía ligero, tan ligero. Su poderoso genio, su voluntad y optimismo, su amor por la naturaleza, honran al hombre y lo colocan frente a Dios. Hombre y Dios, hechos a imagen y semejanza.